Yo diría que el tema de la corrupción tiene que ver mucho también con el aspecto ético dentro de la comunicación. Estamos informados de manera bastante segmentada, bastante direccionada muchas veces por intereses. Si el periodismo fuese lo riguroso, acucioso, serio y ético, podría establecerse una verdad categórica respecto de muchas cosas. En los países es la prensa quien revela los problemas de corrupción. A nivel nacional cada día tenemos un titular y obviamente a nivel local. Pero ¿qué pasa si la prensa tiene publicidad del Estado? ¿Qué pasa si tenemos programas pagados por el Estado? La publicidad en el Perú ha subido 2000% respecto del gobierno anterior. Sería interesante que lo utilizaran para los fines adecuados, ¿no? Como y ahora, la educación, todavía etcétera. sin el mayor empacho, hay periódicos nacionales que colocan el rótulo ahí en el vértice superior de una plana titular Publireportaje. ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde están las oficinas de control institucional? Por lo menos algunos lo colocan, otros ni lo colocan. Bueno, eso también es verdad. Licenciado, para cerrar esta pregunta, ¿al funcionario que se refería era el magíster Olivera? La prensa ha ventilado este caso. Quizás no hemos merecido una aclaración que sería oportuna, pero no es un caso aislado. Se ha generalizado la situación. ¿Usted considera que es parte de un núcleo de corrupción que da vueltas por el municipio? ¿Usted como gerente, cuando estuvo en el municipio, lo observó, lo encontró de esta manera? Yo básicamente empiezo en febrero 23 y termino el 18 de mayo con una renuncia irrevocable, y por ahí pasa. Muchos funcionarios renuncian irrevocablemente y se olvidan del verdadero concepto de irrevocabilidad, porque los seguimos viendo ahí. En mi caso, el día 24 de mayo, después de haber analizado mi tema, insistieron en que continuase, pero la verdad que yo había ya determinado una resolución personal en ese sentido, porque vi muchas cosas. El tema de OFEC es un tema muy particular y espinoso. Es la institución que genera recursos directamente recaudados por el concepto de turismo, que llega aproximadamente entre 30 y 40 millones de dólares, que finalmente se ha fiscalizado muy poco, y yo daría esta tarea en este último tramo a los concejales, los regidores, porque ese es un tema importante. Es evidente que el boleto turístico no se destina para los fines que están planteados en la ley, ¿no? La ley establece que la oficina del boleto turístico simplemente se debe dedicar a recaudar. Es como una boletería que debe entregar esos recursos inmediatamente al INC en un porcentaje, al DIRCETUR en un porcentaje y a los municipios en otro porcentaje. Pero vemos que inauguran obras, que hacen cosas. Bueno, ahí deberíamos obtener una explicación. En la oportunidad que me cupo, yo generé el proyecto del asfaltado con materia geotextil de todo lo que significa el tramo entre el aeropuerto y la Avenida del Sol. Ese proyecto lo ventilé a los primeros días de haber llegado al cargo, lo tratamos con infraestructura y encontramos incluso una bolsa de 18 millones de soles, de los cuales sobraba para hacer estas 3 avenidas, incluyendo la Avenida del Sol, porque hay una asimetría. Inclusive hay me parece que fue el ingeniero Tupayachi, que tenía una maestría en Estados Unidos, que insertó este tema de hacerlo ranurado a nivel diagonal, cosa que en ninguna parte del mundo se estila, porque los carros inclusive llegan a desalinearse, porque ya no hay pues estas ranuras. Y fuera de eso, no sé si ese proyecto está liquidado por esta gestión, y en segundo término, también no se ha verificado realmente si tenía alcantarillas, si tenía un sistema de agua, porque posiblemente tengan que romper nuevamente esas pistas llamadas APEC para solucionar y corregir estos espacios. Ese es un problema grave que entonces todavía no se eso resuelve. también tiene visos de anomalía, de irregularidad, que hayan funcionarios, que hayan autoridades que no vean con rigor los intereses del Estado. Ahora, muchas gracias. Ahora me gustaría pasar a nuestro panel para que nos cuenten un poco cuál es el estado de la corrupción en Cusco. Guillermo, ¿tú tienes algunas cifras al respecto? Gracias, Víctor. Sí, efectivamente, buenas noches,
Buenas noches. Señor Flores, un gusto tenerlo en el programa y además estamos iniciando una temática en la que vamos a tratar algunos temas. Usted ha estado en la gestión pública, usted ha estado en la administración de la municipalidad, que es justamente el cargo al que postula. Y hay algunas cifras aquí que quiero comentar. La corrupción, como lo hemos escuchado, es un mal nacional y es un mal que está presente en casi todas las administraciones. El día 3 y 4 de junio, el Perú será sede de la conferencia hemisférica de la Organización de Estados Americanos contra la corrupción. Si bien la corrupción todavía es un mal muy presente en nuestro continente, el Perú ha sido uno de los países que más ha avanzado en lucha contra la corrupción. Hay algunas cifras de la agencia que se llama Transparencia Internacional, es una agencia creada justamente para evaluar la corrupción en el mundo. Venezuela es el país peor rankeado en nuestro hemisferio, está en el puesto 162 de 180 países junto a Afganistán y Somalia. El Perú ha avanzado del puesto 95 al puesto 75 y el mejor país colocado en este ranking es Chile en la posición 25. Las regiones del país con mayor corrupción son Ancash y Puno. La Contraloría General de la República inició el año pasado, el 2009, un plan que se denominó Cóndor. El plan Cóndor justamente encontró en la región Puno que el friaje, había una partida especial de 14 millones de soles para evitar el friaje. Lamentablemente, todos esos fondos al parecer han caído en la bolsa de la corrupción. Luego está Ancash, luego está Cajamarca y nuestra región está en el cuarto lugar de las regiones más corruptas del país. Finalmente, existen casos de corrupción abiertos actualmente en el Cusco, en el gobierno regional, en la municipalidad de La Convención, quizás el caso más sonado en los últimos meses, y en Cofopri Cusco. ¿Por qué hay corrupción? Porque hay canon. Hemos visto, Puno tiene canon, Ancash tiene canon, Cajamarca tiene canon. ¿Por qué hay canon? Porque hay recursos y porque no hay una eficaz participación de los ciudadanos en hacer una verificación y en tener presencia ciudadana para tener ojo avisor, ojo controlador. La Contraloría General de la República acaba de iniciar una campaña, y lo hemos visto en spots televisivos pagados. Nos vamos a sacar la mugre por el Perú. Ojalá que así sea, ahora que se terminan los procesos, mejor dicho, los periodos tanto municipales y regionales. Víctor. Nuestro otro panelista es el señor Adolfo Echarte, quien es coordinador regional de la Red Anticorrupción del Cusco. Quisiera que usted nos cuente por qué se origina la corrupción en nuestros municipios. Bueno, en primer lugar queremos manifestar que la corrupción se inicia en los municipios porque hay una tradición desde la colonia. En la colonia el poder máximo estaba en el rey y el virrey. Ellos manejaban el poder judicial, manejaban el ejecutivo y también el legislativo. Entonces ellos manejaban todo y hacían lo que les venía en gana. Entonces esa tradición se fue quedando en el país. Y cuando estuvimos ya en la República, los criollos, que eran españoles nacidos en el Perú, ellos también pensaban que había que manejar todo con impunidad. Manejar desde el Poder Judicial, manejar el Ejecutivo, gobernar con todo. Y por eso actualmente, por ejemplo, en la época de Fujimori, la corrupción manejaba el Poder Judicial, ¿no? Manejaba los medios de comunicación, es decir, y también las dictaduras son globales. Entonces esa tradición todavía no se cambia en el Perú, se mantiene, ¿no?, en los municipios, porque no se ha cambiado la ideología, ¿no?, de estos funcionarios de las autoridades y creen que hay que hacer un manejo totalmente global buscando sus intereses personales y también de pequeños grupos. O sea, estaríamos hablando de que los alcaldes en la práctica se consideran caciques y quieren hacer lo que les venga el gana.